a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por abrir tu palabra, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Nuestra mente, Señor, no logra entender todas las cosas, pero es la iluminación de tu Espíritu Santo la que nos ayuda a estudiar el texto y entenderlo, a oír el texto predicado y entenderlo, Señor, a leer el texto y entenderlo. Por eso te suplicamos este día que nos ayudes a entender este texto, Señor. Dame la gracia para poderlo explicar y dale la gracia a mis hermanos también para que ellos puedan poner atención y poder entender lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a no acumular sermón tras sermón en nuestras mentes, sino a vivir conforme a la palabra que tú has inspirado, Señor. Por favor, haz esa obra en cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Y por eso nos ponemos delante de ti. A los que están enfermos, los ponemos en tus manos. A los que están trabajando, los ponemos en tus manos. A los que están de vacaciones, los ponemos en tus manos, Señor. Por favor, guarda a cada uno en las diferentes situaciones, vicisitudes que están viviendo y trae fortaleza sobre los que están enfermos, Señor. Por favor, Padre, todo esto te lo agradecemos verdaderamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que entender, hermano, que algunas cosas, bueno, no que algunas cosas, que muchas de las cosas que han pasado a través de la historia, y si no es que sería mejor decir todas, incluyendo tu propia historia e incluyendo tu vida en una ciudad, tu ciudad, el tiempo en el que vivimos. Dios ha estado ahí. Dios ha estado, es el orquestador, el director de la historia de los hombres, sea a través de estos 6,000 años, o sea a través de 40, 20, 50, 70 años que tú tengas. Y nosotros encontramos en esa historia algunas cosas particulares que nos ayudan a entender cómo la providencia de Dios se mueve constantemente. Este hombre es conocido en la historia como Antíoco Epífanes. Y él salió de esa línea de uno de los 4 generales cuando murió Alejandro el Grande, y entonces se dividió el gran imperio griego en 4 ramificaciones. Y Antíoco, que fue el primero, no del que voy a hablar ahora, el Antíoco que fue el primero en continuar ese imperio, ya no como el imperio griego, sino como el imperio de los seleucidas. Ese era el imperio que continuó, pero en el tiempo de Antíoco Epífanes el 4, él va a querer conquistar Judá y lo logra. Y entonces él mete dentro del templo judío un dios de su dios Zeus, de su dios principal. Aparte de eso, quita todas las ceremonias y no permite que los judíos ahora celebren el sábado. Pero aparte de eso, también apaga, no permite que el ministerio levítico esté encendiendo, por ejemplo, el candelabro. Así que el candelabro, cuando Levíticos 24 había ordenado Dios que el candelero debería de estar encendido continuamente, aquí se ha quitado en esta historia que te estoy contando. De hecho, el historiador judío Josefo, un siglo antes de Cristo, relató cómo ese siglo antes de Cristo brutalmente Jerusalén fue atrapada y fue tratada por Antíoco Epífanes. Pero luego se levantó una familia conocida como los Macabeos y para ir en contra de eso, y el padre murió, pero Judá, este primer hijo, se levanta con parte de los guerreros de Judá y entra a pelear contra estos hombres y logra liberar a Judá, y logran rescatar el sábado y logran volver a entrar al templo. Y aquí está lo que le quiero decir. Cuando ellos entran al templo, el candelero obviamente está apagado.
Y solo tienen, por decirlo así, una botellita de aceite para encenderlo solo por un día. Las botellas de aceite que usaban solo era para un día y tenía que estar siempre encendido el candelero. La luz del candelero lo encendían al atardecer y lo apagaban en la mañana. Y eso tenía que ser algo continuo por los más de 1000 años que estuvo el tabernáculo de pie, o el templo judío. Y ellos entonces llenan el candelero con esa bombilla de aceite, como le llaman ellos, para un día. Y lo increíble y lo realmente impresionante de esto es que el candelero, providencialmente, Dios lo multiplica y está 8 días encendido, lo que serviría para que ellos volvieran a hacer aceite, para volver a mantener ese candelero de esa manera. Y así es como nace la famosa fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de la Hanukkah o la fiesta de las luces, que comienza el 25 de diciembre y que termina el 3 de enero, 100 días. Los judíos argumentan que tanto los ingleses le robaron a ellos las luces para usarlas en su Navidad. Eso es lo que ellos. Lo que es cierto es que la Hanukkah estaba antes de la Navidad. Porque la Hanukkah, bueno, por supuesto que estaba mucho antes de la Navidad, donde se celebraba, antes ni siquiera había nacido el Señor Jesucristo, cuando empieza esta fiesta. Y de hecho Jesucristo celebró la fiesta de la Hanukkah. Ahora, no voy a decir eso para que usted se ponga a celebrar la fiesta de la Hanukkah. Yo lo que le quiero demostrar con esto es la providencia de Dios siempre en todos los detalles. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios actúa en todo esto. Así que precisamente esta historia lamentable en la vida del pueblo de Israel, pero que concluye con los macabeos expulsando a los extranjeros de su templo y restaurando de nuevo la actividad del templo. Pero en todo eso, ese milagro que hace Dios en su providencia, que provee para que esa bombilla de aceite pueda estar durante una semana. Eso tiene que ver con nuestro texto, porque hoy nosotros vamos a observar 5 marcas de la providencia divina. En nuestro texto hay precisamente eso, 5 marcas de la providencia divina. Por eso yo le titulé a esta enseñanza la providencia de Dios. Y la primera marca es la felicidad, que también podíamos hablar del contentamiento. Pero antes de empezar, hermano, a hablar o a definir o enseñar ese primer punto, necesito explicarle o definirle, según la Biblia, de qué es la providencia de Dios. Usted sabe que la palabra providencia es muy usada en la Iglesia Católica. Y entonces nosotros, cuando hablamos de eso, si nunca se ha hablado de la providencia de Dios, la gente piensa, esa es una palabra católica. No, es una palabra que está en la Biblia. Entonces empecemos definiendo la providencia de Dios. Es la actividad continua. Y lo repito, es la actividad continua y muchas veces invisible, hermano, de Dios en el sostenimiento de su universo, que provee las necesidades de cada criatura y la preparación para la realización de un propósito eterno. Por ejemplo, usted y yo ni siquiera nos preocupamos qué comen los pájaros, o qué comen los leoncillos, o qué comen las arañas que se mueran en alguno, o qué comen las serpientes. El punto está en que Dios está en control de todo eso. No nos está preguntando si queremos o no. Él alimenta, sostiene, sustenta toda su creación. La providencia afirma la participación, hermano, personal de Dios en cada paso de los asuntos humanos y su sostenimiento constante en todo proceso natural. Usted está aquí hoy por la providencia de Dios. Usted está vivo en esta generación por la providencia de Dios. Usted tiene todo lo necesario por ese sustento diario de Dios a su vida, incluyendo su salud, pero ojo con eso, incluyendo la fortaleza que tiene, incluyendo el gozo que tiene. Hermanos, ¿cuántos saben lo que es el desánimo? La tristeza, la depresión, la decepción. Y de repente algo fluye de usted cuando se hinca a orar. Y aunque no ore, también fluye un gozo y una fuerza.
y usted dice, me siento como un joven de 20 años. Y la gente le dice, pero se mira de 60, sí, no importa. No importa que me miro de 80, dice Caleb, pero puedo subir y conquistar ese monte. Y subió y lo conquistó. Entonces no es la edad ni siquiera de aquel joven. Yo molesto mucho a los jóvenes, hermano, cuando los veo de 20, 25, hasta los viejitos jóvenes de 30, 33 años, 34. Les digo, ahí viene Superman. Pero es que vienen con aquella fuerza, como quien dice, a ver, qué seducida se me presenta o qué griego se me presenta para conquistar. Pero es la providencia de Dios que afirma que la historia tiene dirección y propósito. La historia tiene dirección. ¿Quién la dirige? Dios. Y tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios sabe cuál es su propósito. Por eso proporciona esperanza a un mundo caído, su evangelio. La mano de Dios, como dice Calvino, está en el timón de la historia. Y de la historia personal suya y la mía. Pues dice, qué casualidad, hermano, que de repente, mire, yo ni siquiera estaba buscando novia y apareció una jovencita cristiana de iglesia bíblica. Viene Grace to You, ¡ala, hermano! ¡Qué bendición! Ahora hay que ver si lo elige a usted. O sea, la providencia es la operación benéfica de la soberanía de Dios, mediante el cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar aquello que Dios ha determinado que se debe hacer, para realizar los propósitos para la gloria de Dios. Así que todos los hechos en el universo están dirigidos por la providencia de Dios. La providencia de Dios incluye acontecimientos tanto naturales como personales, colocándolos por igual dentro de los propósitos de Dios. Así que porque Dios siempre está presente y nunca está ausente. Es decir, Dios se involucra personalmente en cada persona, en cada hogar. Lo que pasa es que no lo vemos actuar. No, es que a mí Dios, hermano, me tiene en un lugar especial. Me tiene en la lista de los que van a entrar primero al cielo. Por eso me trata así. Lo lamento. Usted no entiende la providencia de Dios. Es Dios trata a algunos como a Job de esa manera porque quería glorificarse y mostrar al mundo y a aquella generación que Job jamás apostataría contra Dios. Y a nosotros no nos escoge así porque no aguantaríamos y apostataríamos. Entonces, ¿quién está mejor? ¿El que sufrió más o el que sufrió menos? El que sufrió más. Pero no vine a discutir con usted quién ha sufrido más y quién no. Un ejemplo de esto, hermano, de esta providencia, lo vemos en Esther. Ella nació bella, me imagino que desde chiquita todos decían qué hermosa esa niña. Cuando empezó a crecer, los jóvenes hacían fila para llenar una aplicación y poder hablar con Mardoqueo. Pero ¿qué si el rey la agarró y la llevó? La agarraron, no el rey, sino que la mandó a traer a las más bellas y trajeron a Esther. Dios la iba a poner en el reino. ¿Cuál era la carnada a su belleza? Y luego Dios le dio gracia y se presentó ante el rey y el rey la escogió. ¿Para qué? ¿Por qué toda esa providencia? Por la historia de Israel y la historia de aquella época. Y la historia que había empezado hacía 1500 años. Porque Esther llegó a ser esposa del rey y se enfrentó, y ella y Mardoqueo se enfrentaron se me va el nombre del enemigo se me va el nombre, pero si usted lo tiene, dígame, pero se me va el nombre. Este hombre, Naamán. Y Naamán era benjamita. Y Dios había ordenado, hermano, cientos de años atrás, que Saúl matara a toda la tribu de Naamán. Y él venía, ¿y quién se lo había ordenado? Al rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Y entonces, ese Naamán estaba tan enojado con la tribu de Benjamín que quería destruir a Mardoqueo, que era también de la tribu de Benjamín. Y con ellos a todos los judíos. Así que Dios está orquestando todo esto para que ahora destruyan a la tribu perdón, a los amalecitas. Entonces es tan importante entender todo esto por lo que está pasando. Así que Dios orquesta todo eso y ese ejemplo
Lo vemos ahí. Por eso es que Mardoqueo le dice a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, porque Mardoqueo conocía la providencia de Dios. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Él no le profetizó, así dice el Señor, para esta hora has llegado al reino. Porque no era carismático. Él le dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Entonces esto, hermano, nos pone en proporción entender que la providencia de Dios. Dios orquestando a través de la historia y personalmente y grupalmente las cosas para su gloria, proveyendo todas las cosas. Así que entonces, insisto, nuestra verdad central en ese tema es las marcas de la providencia divina. Y la primera marca la encontramos en el versículo 10, y se lo leo para recordarle exactamente, dice de esta manera: me alegré grandemente en el Señor. ¿En quién se alegró? En el Señor, de que ya al fin han revivado, su cuidado para conmigo. Mire, han revivado su cuidado para conmigo. Me alegré grandemente en el Señor. Estas dos palabras, me alegré grandemente en el Señor, indican un propósito, hermano, o tienen una posición enfática. Está enfatizando Pablo, que él está alegremente, es alegre, perdón, que se ha alegrado grandemente. Su alegría es una felicidad única, sobrepasa algo normal. Pablo está mostrando ese énfasis de su gozo. Él tiene un gozo profundo, una alegría, y lo hace a través de esas palabras. Pero incluso me alegré grandemente en el Señor. Él está fundamentando que su alegría, ¿dónde está? En el Señor. ¿Qué es lo que está resaltando el apóstol? Él está resaltando cuán grande es la alegría que tiene, cuán grande es el gozo. Y al mismo tiempo que su profunda alegría está en consonancia con la luz de la relación en su Señor. Nadie puede ser feliz, nadie puede estar fortalecido, nadie puede tener gozo fuera de Cristo, fuera del Señor. Claro, hay gozos que son pasajeros, hermano. Un aumento, le vamos a aumentar el 20% al año. Wow, dice. Y le estábamos dando un bono de $10,000 al año, ahora le daremos 20,000. Su gozo le dura poco. El autor afirma que su gozo depende de la unión con Cristo. Eso es lo que está afirmando Pablo. Que él ha llegado a ser uno con el Señor. Y su vida está unida a Cristo. Luego el texto dice, me alegré grandemente, y estoy enfatizando esto, hermano, me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin han revivido su cuidado para conmigo. Hasta ahí pareciera que Pablo está interesado solo en el dinero. Pero eso no es así. Esta cláusula está conectada o inicia con una palabra, hermano, que indica la base de la alegría de Pablo, del gozo de Pablo. No está indicando el resultado de lo que han dado, sino la base. Puntualmente en nuestro español sería que, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para contigo. En lugar de traducirlo con que, también es posible resaltar la conexión mediante dos puntos y decir, la base de la alegría de Pablo no es el regalo que recibió de los filipenses, sino el hecho que tuvieran cuidado para con él, que estuvieran preocupados por él. A él lo que le alegraba es que la iglesia estuviera preocupada por él, no necesariamente la ofrenda que le estaban enviando, porque de todas maneras, más adelante lo va a decir, a Pablo quien lo sostenía como a ti es Dios. Entonces a él lo anima tanto saber que la iglesia de Filipenses, y que es la única que está preocupada por Pablo. Lo que pasa es que se le costó darse cuenta de eso por un tiempo, porque le dejaron de dar ofrendas, porque enviaron a Epafrodita y estaba muy lejos para llegar a Roma. Y si fue algo rápido, ha de haber llegado como en un mes. Y Pablo estaba preso.
Pero bueno, le cuento esto para que usted vea ese contexto. Por otro lado, perdón, la frase traducida al fin han reavivado. Eso introduce una verdad, hermano, que podemos entenderla como la causa de la alegría. Ustedes me han hecho florecer con lo que yo he visto de ustedes, que están teniendo cuidado de mí. Ustedes están preocupados por mí. Ahora, ni usted ni yo somos Pablo, pero lo que sí es cierto es que Pablo aquí nos está mostrando la importancia de que nos cuidemos los unos a los otros, que sepamos. ¿Cómo estás? Hoy escuchaste que algunos hermanos están enfermos. Llámalos. No, hermano, es que yo le envío textos, hermano. Yo le llamo y no me contesta. Ese hermano es un desagradecido. Vamos a suponer que te está ignorando. Ora, Señor, por favor, que el hermano reciba mis llamadas por teléfono. Y cuando las reciba, no le reclames. Hermano, tengo 4 días de estar escribiendo. ¿Qué está pasando con usted? Qué buena llamada, ¿verdad? No, pasemos por alto. Tú, me imagino que alguna vez has dejado de orar 2 semanas. No mucho, ¿verdad? 3 días dejaste de orar. Dejaste de orar 3 días. Y después de los 3 días, ¿qué hiciste? Cuando te pusiste a orar, ¿el Señor te fulminó? Entendamos esto. Pablo está introduciendo esto. Al fin han reavivado. Ya que al fin habéis reavivado, me han hecho florecer. La causa de la alegría de Pablo era la iglesia de Filipos. Esa era la causa. La causa de él es ver que estaban preocupados. Miren, detalles que no se le ponen tanta importancia. Estaban alegres, estaba él feliz, contento, con mucha alegría de saber que tenían cuidado. ¿Sabe cuál es muchas veces el problema de nosotros? Y no me estoy excusando. Que quieren que a todos los llame el pastor. Pero si lo llama la hermana fulano o el hermano fulano, dice, bueno, ¿por qué el pastor no me llama? Porque podía tener problemas si yo le llamo. Han reavivado ustedes su cuidado por mí. La iglesia reavivó su cuidado por él. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados, verdaderamente estaban preocupados. La ofrenda al final solo debe de ser una manera de decirle a la gente un regalo, decirle, tú me interesas. ¿Me explico? Nosotros, hermano, a los que el Señor nos ha dado más de lo que necesitamos, debemos aprender a dar. Pero no demos a aquellos que sabemos que regresan mejores regalos. ¿Ha oído esa doctrina diabólica que si tú siembras un Volvo, Dios te dará un Mercedes? ¿Ha oído esa doctrina diabólica, verdad? Terrible, terrible. Aquí tenemos cerca a este hombre de la doctrina de la prosperidad. Se me olvida el nombre, creo que me equivoco si lo menciono. Kenny Copeland se llama, está en Forward, está como a 30 minutos de aquí, tiene una pista de aterrizaje y la pista pasa enfrente de la iglesia. Porque muchas veces él pasa enfrente de la iglesia, ahí está la iglesia, cuando baja, recibiéndolo. Y él dice, él ha sembrado como 15 aviones, 15 jets, pero siempre cuenta lo que le han dado a él. Le aseguro que no me sembraría un jet a mí, porque yo tal vez le daría un Lego. Esa diabólica doctrina de la prosperidad, hermano. Si Dios no necesita nuestras cosas, Dios es el que nos da siempre. Entonces nuestra ofrenda debe de ser simplemente eso, querer animar a la gente. El florecimiento de Pablo tenía que ver con este verbo, me habéis reavivado. Y este verbo, hermano, en su función, también puede entenderse o puede traducirse como he florecido, he sido reavivado de nuevo. Es estar en un estado idéntico a como estaba antes la relación de Pablo con ellos, porque lo habían dejado por un tiempo, no a propósito, simplemente era muy difícil. También estaba la persecución para la iglesia, y ellos también tenían sus propias luchas.
Estar de nuevo es otra manera de entenderlo. Estar de nuevo en condiciones de ser como era antes. Así que esto es vital, es importante entenderlo, hermano. En el mismo versículo dice, al fin habéis avivado vuestro cuidado. La palabra cuidado. Este verbo está describiendo, hermano, cómo la iglesia está enfocada en cuidar a su gente. En este caso, a Pablo. Y le aseguro que no era el único en el que cuidaba. Pero Pablo presenta esta oración mostrando que el cuidado de la iglesia era Pablo. Me están cuidando. Cae sobre él. Por tanto, esta acción de la iglesia es la que llena a Pablo de gozo. No la ofrenda. La ofrenda es la cereza del pastel. Pero para Pablo, lo que más interesa es la intención de ellos. Hermanos amados, debemos de cuidarnos unos a otros. Pero también, que déjense cuidar, hermano. Yo creo que hoy muchas veces es más difícil que la gente se deje cuidar que querer cuidar. Porque hay orgullo. Hay gente que no habla por orgullo. ¿Qué debe de pasar? Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, porque hay varias gente enferma. Digamos, están la esposa del hermano, Manaletti, Adolfo y Damaris enferma. Lo primero que debería de hacer, hermano Edwin, es venir y decir, hermanos, oren por mi esposa y mis hijos porque están enfermos. Porque la oración es vital en esto. No hay problema en eso. Pero debemos de hacer lo que la Biblia nos manda, a orar. ¿Se recuerda que la porción anterior hablaba de eso, de orar con oración y súplica y agradeciendo al Señor? Nosotros, cuando uno pide peticiones los viernes para la oración, ahí se da cuenta uno que la gente no tiene peticiones. Claro que peticiones tiene, pero no quiere decir. ¿Cuál es el problema de decir, hermano, estoy buscando un trabajo, por favor, oren para que el Señor me abra la puerta correcta o me provea un trabajo? Yo no sé si usted sabía, pero hay una persona que asistió a nuestra iglesia que cuando me dijo que quería divorciarse de su esposo, le dije que no. Y le mostré por qué la Biblia le mandaba no. Entonces fue de la iglesia porque según ella yo le había prohibido divorciarse, pero yo no puedo prohibir eso. Eso lo prohíbe la Biblia. Si usted me viene a decir, mi hermano, hermano, yo me quiero divorciar de mi esposo, le voy a decir lo mismo. Lo que le voy a decir, voy a orar por usted para que ese pensamiento diabólico salga de su mente, al menos que la situación sea de infidelidad. Me explico, ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero en este caso no era de eso. Entonces, la oración es importante, vital para esto. Así que Pablo está agradecido por eso. En verdad, antes os preocupaba, dice Pablo, y termina con esto, pero os faltaba la oportunidad de ¿qué? De mostrárselo. Vivir momentos difíciles, hermano. Experimentar momentos de profunda tribulación. Pasar por momentos de desánimo son solamente el campo de entrenamiento que te preparan para ser fortalecidos por Dios. Vivir momentos difíciles, experimentar momentos de profunda tribulación, pasar por momentos de desánimo son solamente el campo de entrenamiento que te prepara para ser fortalecidos por Dios. Y luego Pablo va a hablar de lo que ha aprendido en lo que ha vivido, en su escasez. Y entonces en el versículo 11, te lo leo, 4:11, dice, no que hable porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es hermoso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero comienza con esto, no que hable porque tenga escasez. Él afirma, Pablo está afirmando que no está agradecido o contento porque es pobre o porque tiene necesidad o porque le llegó una ofrenda. Ese no es el punto de Pablo. No estoy agradecido
porque tenga escasez. No estoy agradecido porque estaba pasando dificultad. No estoy agradecido por una ofrenda. Porque él dice, porque no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, aquí está la respuesta de Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este verbo que habla de aprender coloca el énfasis en el hecho del evento. Él ha aprendido, es decir, la acción de este verbo es un hecho repetitivo. O sea que constantemente está aprendiendo. Y eso igual que nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, a través de las diferentes circunstancias, he entendido o aprendido la importancia de contentarme, porque el texto dice, he aprendido a contentarme, pero primero necesito explicarle ese aprender. Eso es constante. Así que nuestra vida en el Señor es constante es un constante aprendizaje. Y aprendemos, y aprendemos, y aprendemos. O no aprendemos. Porque muchas veces la gente no aprende. ¿Por qué necesitamos orar? Porque nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios. Por eso debemos orar. El que sale a evangelizar sin orar, ¿qué está diciendo? Yo convierto a la gente. Y cuando sale a evangelizar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque su evangelización es sin previa oración. El que sale a buscar trabajo sin orar, ¿qué está diciendo? A mí me van a agarrar por la experiencia que tengo, el título que tengo, la inteligencia que tengo y la belleza que me acompaña. Y si todo eso fuera cierto, ni siquiera eso logra lo que Dios quiere darte. Por eso necesitas depender de Dios, necesitamos depender de Dios. Creo que Pablo está diciendo, estoy aprendiendo, he aprendido la importancia del contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Entonces tenemos que entender qué se refirió para Pablo la palabra contentarse, el contentamiento. Esta palabra indica estar satisfecho con lo que tiene. Estar satisfecho con lo que tiene. Es estar contento con cualquier circunstancia en la que una persona cohabite o exista o viva. Por ejemplo, si a una pareja le nace un niño sordo, ¿qué debe hacer? Estar contento, tener contentamiento. Porque la Biblia dice, ¿acaso no yo hago al sordo, al ciego, al mudo? Entonces este niño sordo es una bendición porque Dios me lo envió. Y este niño que oye es una bendición porque Dios me lo envió. Pero al final es mi hijo, es el regalo, es la herencia de Dios para mi vida. El cristiano que dice, no, qué maldición, porque este niño nació sordo. ¿Se acuerda de aquel hombre que había nacido ciego? ¿Qué dijo la teología de los apóstoles enseñados por los fariseos? ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Entonces ellos lo veían como una maldición. Así que el contentamiento, hermano, es eso, es estar contento con cualquier circunstancia en la que estamos viviendo. Pablo se siente satisfecho con lo que ha tocado, con lo que le ha tocado, perdón. Está contento. ¿Está preso? Está contento. ¿Y por qué estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, si él hubiera estado preso porque mató a uno, entonces lo merecía, ¿sí o no? Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo. De hecho, esta misma palabra del contentamiento, Sócrates dijo algo sobre esta palabra. En cuanto a quién es más rico, él dice, es quien está satisfecho con lo menos, porque el contentamiento es la riqueza de la naturaleza. Se lo repito, Sócrates, es quien está satisfecho con lo menos, porque el contentamiento es la riqueza de la naturaleza. Es decir, si hay invierno, estoy contento. Si hay verano, estoy contento. Si hay primavera, estoy contento.
Y si hay otoño, estoy contento. ¿Pero qué se oye? Ay, a mí yo odio el calor. Ese contentamiento. Ya llevo 40 años de odiarlo. Pues en la medida que no te contentes, vas a seguir odiándolo. Pero incluso las 4 estaciones que se marcan muy bien aquí, hay que contentarse. Yo he escuchado extremos de gente que dice, ¿por qué me casé con esta mujer? Ya estaba de Proverbios, y dice, es como la mujer, la mujer iracunda es como una gota de agua en el techo cuando está lloviendo. O cuando, qué lamentable que un esposo diga eso, en vez de amar a su esposa. Ya no puede hacer nada. Se casó con ella y debe amarla. Y él, pues tampoco es perfecto, ¿verdad? Entonces, el contentamiento se aprende a través de la experiencia, de vivir. Por eso debemos de vivirlo, ¿no? No podemos pasar por alto. Todos aquí nos recordamos, ¿verdad? Y tenemos esa experiencia. Todos aquí nos recordamos que un día, perdone la palabra tan elocuente que voy a utilizar, el léxico tan alto, nos quedamos cholcos. ¿Se recuerda? Cuando éramos niños se nos cayeron todos los dientes. Claro, no de un solo, pero se nos fueron cayendo. Y tiene fotos uno ahí cuando se está riendo y no le importaba a uno. Y 3 dientes del frente no están. Las semanas se esconden esas fotos para que nadie las vea. Pero por la experiencia sabemos que es mucho mejor que se haya ido esa dentadura, porque entonces salió esta. Entonces la experiencia nos enseña a contentarnos en todo tiempo. Pablo usa otra palabra que no es muy común aquí en la escritura, que es esa palabra contento. Y la etimología significa autosuficiente. Ahora, el contexto, lo que está diciendo es que él creía en la autosuficiencia de Cristo. Por eso, al estar en Cristo, él se sentía autosuficiente porque era Dios el que le daba todo y el que orquestaba todo lo que le estaba pasando. Él tenía esa confianza. Diferente a los de su tiempo, que ellos creían que la autosuficiencia era importante. Este versículo tiene 3 verbos, hermano. Bueno, tiene 9. Es que lucho para decirle cómo se llaman, porque no me interesa decirle eso, pero no se me viene otra palabra a la mente. Tiene ese 9 verbos, 3 perfectos y 3 verbos infinitos. Bueno, usted va a decir infinitivos, y eso a mí, ¿qué me dicen? Bueno, lo que está haciendo Pablo es afirmando, al utilizar esos 9 verbos, utilizando una forma artística para hablar de la confianza que Pablo tiene en la providencia de Dios a cada momento. Y estos verbos están en esta parte del texto y se lo leo. Por ejemplo, dice, estamos en el 11, ¿verdad? Dice el 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ok, ya explicamos eso. Y aquí empiezan los verbos, el 12. Sé vivir en pobreza. Sé es un verbo perfecto. Y sé vivir en prosperidad. Ahora, esos 2 verbos ahí perfectos. Este verbo habla de un estado. Eso significa lo que usted es. Por ejemplo, si yo le pregunto, digamos, a José, ¿naciste mujer o hombre? Por favor, hermano. Nací hombre. Ese es un estado. Nació hombre y hombre va a morir. Ya después todas las tonterías y doctrinas diabólicas, no, que yo estoy metido en un cuerpo de hombre, pero soy mujer, eso ya es. Pero ese es el estado de un hombre. Él es hombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, sé vivir en pobreza. Ese es mi estado. Yo me adapto a cualquier situación que me toca vivir. Y esa es la vida del creyente. Y eso fue lo que hizo Job. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y eso es lo que Pablo está haciendo ahí. Sé vivir en pobreza. Sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido. ¿Qué ha aprendido? El secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. He aprendido a que cuando tengo mucho, me sacio.
Y cuando tengo poco, como, pero estoy contento. El problema no es cuánto tengo ni cuánto como. No hay problema con eso, porque yo he aprendido este secreto. El secreto de una vida próspera sería el subtítulo para esto que Pablo está diciendo. El secreto de una vida próspera. Próspero es estar contento, hermano, con todo lo que venga a nosotros. Se vivir en pobreza y se vivir en prosperidad. Ya se lo dije, los dos C son esos verbos perfectos, constantes, activos. Pablo sabía vivir en la necesidad y sabía vivir en la abundancia. Y esto es vital y importante. La segunda palabra significa mucho más de lo necesario cuando está hablando, estamos en el 12, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. Está metido en eso. En todo, dice Pablo, y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado. Esto significa literalmente, hermano, que él, escuche esto, había sido entrenado por la palabra de Dios y por la providencia de Dios con todo lo que pasaba, había sido entrenado para responder a las diferentes circunstancias, abundancia, escasez. La escasez puede llevar a maldecir, que la gente llegue a maldecir a Dios como lo explicó el salmista. Y también la prosperidad puede llevar a que el hombre se olvide de Dios. Estados Unidos, hermano, si nosotros no tenemos cuidado, es la tumba de los creyentes. Mucha distracción, mucho trabajo, mucho dinero. Pero la pregunta sería si tú te estás dejando entrenar, preparar por Dios para eso. El lugar de mayor entrenamiento para los mejores soldados en Guatemala. Por favor, nadie se enoje porque uso a Guatemala. No sé. Tengo dos opciones, o Estados Unidos o Guatemala, pero nunca cuento de Guatemala. Cuando yo era joven, había un lugar que me lo enseñaron cuando yo iba a predicar, que está en el camino entre Petén y yendo a Belice, donde los soldados del que estoy hablando son los caiviles. En ese entonces contaban historias que los caiviles eran como los marines de Estados Unidos y que iban a competencias y que quedaban en los primeros lugares. Ya sabe, que cada país cuenta historias así de que que cuando los marines o los caiviles manejaban los F-16 antes de que Estados Unidos tuviera F-16 y todo ese tipo de mentiras. Pero sí, realmente era un campamento que se llamaba el campamento del diablo. Y el examen final es que soltaban a un hombre en esa selva, en la selva petenera, solo con un cuchillo, puro Rambo. Y tenía que entrar y sobrevivir una semana. Si sobrevivía, pues entonces él podía aspirar a ser caivil. El entrenamiento militar en diferentes países es duro, pero la vida cristiana debería ser igual o más dura, porque nosotros nos enfrentamos con un enemigo más poderoso que cualquier ejército del mundo, porque nos enfrentamos a un enemigo que es el reino de las tinieblas, pero no nos enfrentamos solos. Por eso Pablo constantemente dice, en Cristo, en Él. De hecho, en tiempos de Pablo había gente que utilizaba las religiones misteriosas para que el iniciado en su culto entendiera y aprendiera esa experiencia, esos secretos, esa teología para ser felices. Sin embargo, no existe tal cosa, solo en Cristo Jesús. Porque en el Señor Jesucristo usted dice, bueno, esto me está pasando, ¿por qué la voluntad de Dios?
Esto me está pasando, ¿por qué la soberanía de Dios? Esto me está pasando, ¿por qué la providencia de Dios? Entonces la pregunta es, Señor, ¿cómo puedo glorificarte? ¿Y qué debo aprender en todo esto? Y no lanzarse al ring de la depresión, es decir, no, no puedo, no puedo. 6 cosas en las que Pablo fue entrenado. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y luego añade ese comentario, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y continúa, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. O sea, él también había aprendido a estar saciado y a tener hambre. Y recuérdense que un pobre es algo que, aunque sea pobre, puede comer por lo menos una vez al día. Pero aquí él aquí está diciendo, el secreto tanto de estar saciado y de tener hambre. O sea, que pasó momentos de hambre. Pero hermano, un día sin comer a uno no le da hambre. Claro, le da hambre porque uno come cada vez que se sienta, si es carne asada, libre y media. Yo le cuento a mi esposa que cuando nosotros hablamos con los varones y les decimos, hermanos, vamos a tener una reunión, vamos a ir, me recuerdo, íbamos a ir, creo que 14 varones. ¿Cuántas libras compramos? Les pregunto yo. 14 libras, me responden. Y yo, wow, ¿tanta, hermano? Entonces le pregunto al otro, no, yo creo que está bien. Le pregunto al hermano Sergio, ¿por qué no compramos otras 4 libras más para que podamos comer? Pero usted le pregunta a las hermanas, ¿cuántas libras? Espero yo, pues. ¿Cuántas libras? Hermano, 4 libras. Cada persona debe comer, en cada libra cada persona debe comer 3 personas por cada libra. Así pienso yo, ¿verdad? Pero al final los hermanos ganaron porque... pero no estamos hablando de esa comida. No estamos hablando... usted, no sé cuántos tiempo ha ayunado. Yo, el Señor me ha permitido ayunar, lo más que he ayunado son 21 días. Y sí, yo creo que lo más difícil es como al tercer día. Ya uno tiene hambre. Cuarto día. Ya de ahí como que se acostumbra, uno solo siente debilidad. Cuando uno se levanta como al 10.º día de la cama, se marea todo. Pero el punto es que Pablo había aguantado hambre. Fíjese, hermano, que yo aguantaba hambre. Porque solo comía una vez al día en Guatemala. Bueno, comía poco, pero comía. Así que el secreto está saciado como de tener hambre. Y por último dice de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo había sido entrenado. ¿Y sabe cuál era la causa? La predicación del Evangelio. Yo te pregunto, hermano, y estoy acabando para que tu rostro se alegre. ¿Cuánto has aprendido de tu vida cristiana? Porque al final no es venir a la iglesia, es cuánto has aprendido. Tu respuesta depende de lo que has vivido. Tu respuesta depende de cómo has respondido a las diferentes circunstancias de la vida. Porque todos aquí hemos pasado diferentes situaciones difíciles y también hemos vivido en una abundancia, wow, que el dinero fluye y fluye o que el dinero se escasea. Y ambas son esa escuela de Dios. ¿Cuánto has aprendido en tu vida cristiana? Tu respuesta depende de cómo has respondido a las diferentes circunstancias de la vida. Y una segunda pregunta, ¿cómo sabes que has aprendido? Lo sabes porque cuando viene la prueba a tu vida, entonces te das cuenta de tu contentamiento. Y eso implica tu agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, porque esto pasó aquí en la iglesia. Los hermanos hoy no están porque andan de vacaciones, pero lo he dicho delante de ellos. Casi no lo digo porque cuando lo digo, la hermana empieza a llorar. Pero hoy no está aquí, anda de vacaciones, así que yo caminé con ellos y vi la enfermedad de su hijo de 1 año y medio con un cáncer y cómo murió de 1 año y medio, 1 año y 10 meses. Qué duro, hermano. Porque no es natural que los padres entiendan a los hijos, sino los hijos entienden a los padres. Con mi esposa platicábamos, ella me preguntó, ¿qué se le dice a alguien así? Hermana, no entiendo su dolor, porque si no sería mentira. No entiendo su dolor, pero sé que Dios lo entiende. Y solo en el Señor está su refugio. Y a mí lo que me queda es
apoyar en lo que ustedes necesiten y orar por ustedes. Ha visto que todos lo lamento, lo siento mucho. No, no lo siente, no puede entender eso. Bueno, no que lo regañe para eso solo. ¿Cómo sabes que has aprendido? Lo sabes porque cuando viene la prueba tienes contentamiento. Hermano, hoy hemos visto dos puntos porque quise primero definir la providencia de Dios. Y ya sabes que la providencia de Dios es cómo Dios orquesta o actúa en la historia de la humanidad, pero en la historia personal, proveyendo todas las cosas. Hemos visto también que en esa providencia de Dios, Dios nos mete a diferentes circunstancias para que podamos nosotros depender de Él y mantenernos en gozo porque otros están preocupados por nosotros. Y eso también es parte de esa providencia de Dios. Cuando se olvidan de ti, cuando alguien no responde a tu saludo, cuando alguien se olvida de ti, cuando no responde al celular, también Dios te está probando. Y luego Pablo habla de su fortaleza, nuestro segundo punto. Nuestro primer punto fue la felicidad, nuestro segundo punto fue la fortaleza. Bueno, nuestro segundo punto debía de ser la fortaleza. Y estoy terminando con eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un solo versículo. Y entonces aquí entramos a algo importante. Es importante observar por un momento el contexto de esta afirmación. Es decir, el contexto es que Pablo está sufriendo y tiene una necesidad de que una iglesia se preocupe por él. Está en escasez porque está en la cárcel. Este texto no está en el contexto de que todo lo puedo por Cristo, así que ve y conquista tu negocio, por favor. El texto no está hablando de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Sin importar cuán difíciles hayan sido tus luchas o la lucha de Pablo, él tenía un sostén espiritual, un medio invisible de apoyo, Cristo Jesús. Su capacidad y suficiencia provenían de su unión con Cristo Jesús. Así que Pablo era infinitamente capaz y suficiente. ¿Por qué? Porque su vida estaba crucificada con Cristo. De hecho, él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la confianza de Pablo. Cuando Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo, tenía en mente lo físico y lo espiritual. La palabra puedo significa todo, yo soy fuerte, yo tengo la fuerza, tengo los recursos en Cristo para todo eso. Todo en Cristo me fortalece, podría ser también. Todo en Cristo me fortalece. En Cristo, no fuera de Cristo. Así que el apóstol no sugiere que él era capaz de hacer esto, sino que sugiere que él sobrevivía y vivía porque estaba en Cristo Jesús. Él pudo vencer las más extremas dificultades físicas gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios provee, que Dios da. En palabras de Isaías, acompáñenme a nuestro último texto al leer Isaías 40. En palabras de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Mire lo que dice Isaías 40, versículo 29, se lo leo. Vamos a leer 4 versículos. 29 dice, Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Eso es la providencia de Dios. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es, hermano, la fuerza del Señor. En Cristo es donde el creyente se fortalece. En Cristo es donde el creyente se hace fuerza. Y sin Cristo es donde el creyente se debilita completamente. Como creyente podemos sobrellevar cualquier situación, por difícil que sea, porque nuestra fuerza es Cristo, porque nuestra vida está escondida en Él. Concluimos. Tu contentamiento no depende de lo que tienes.
pero tampoco depende de lo que no tienes. Tu contentamiento depende en la confianza que tienes al Dios que te ha salvado. Tu fortaleza no es el segundo punto, mi hermano. Tu fuerza o fortaleza es en Cristo. Es tu unión con Él. Un ejemplo es como los niños desde pequeños dependen completamente de sus padres. Los niños, si de repente están afuera y viene un perro corriendo, aunque no venga hacia ellos, puede ser un león, pero agarran la mano de la mamá y se sienten fortalecidos. Aunque ese león se puede comer a los dos. Pero el niño no lo sabe. Sí, el niño no lo sabe. Claro, si se come a la mamá le va a hacer mal al león, pero es importante entender. La fortaleza del creyente fluye, la fortaleza del creyente fluye, hermano, en la providencia de Dios. La victoria de los macabeos trajo consigo la soberanía de la tierra de Judá. Ellos dejaron de estar bajo el mando de los extranjeros. Se anularon los decretos de Antíoco Epifanes y además se retornó la celebración del sábado y otras tradiciones y también la renovación del trabajo del templo. Esto se pudo hacer, ¿saben por qué? Porque Dios proveyó la fuerza a esos hombres. El momento, la fortaleza, la confusión en los otros. Y volvieron a tomar el lugar. No es por los hipermisiles. No es por eso. Es porque Dios está en control de toda la historia. Así que cuando volteas a ver a Rusia, a Ucrania, a Israel, dices, ¿qué está pasando allá? Dios está sentado en su trono y sigue en control de todas las cosas. ¿Cómo vas a responder? Pues responde glorificando a Dios, creyendo en su providencia, confiando en Él. Oremos, Señor. Gracias, Señor.